Vamos a continuar entonces con la nomenclatura de las cadenas que son ramificadas. Y en este caso vamos a mirar las reglas que nos permiten nombrarlas. Solamente las reglas las vamos a ver con los alcanos, pero estas reglas aplican para todos los compuestos orgánicos. Entonces es importante que las tengamos muy claras porque las vamos a ver una sola vez, ¿cierto? Una sola vez vamos a hablar de estas reglas, pero las vamos a aplicar todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo, en toda la nomenclatura de las funciones orgánicas, vamos a tener en cuenta estas reglas. Entonces, como siempre, ponemos primero atención y luego vamos a tomar los apuntes. Recuerden que esta nomenclatura es de cadenas ramificadas. ¿Listo? Cadenas ramificadas. La regla número 1 nos dice que debemos determinar el número de carbonos de la cadena más larga y es la que vamos a denominar cadena principal del alcano. El número de carbonos de la cadena más larga. Aquí tenemos fórmulas de líneas, pero obviamente aplica para todo tipo de fórmulas, semidesarrolladas, estructurales, bueno, para todas. Lo primero que hacemos es buscar la cadena más larga. Entonces, fijémonos aquí. Aquí tenemos una cadena de carbonos. Recordemos que los carbonos en estas cadenas están ubicados en los extremos, ¿cierto? En los extremos y en los vértices, extremos y vértices. Es decir, que aquí voy a tener un átomo de carbono, aquí tengo otro átomo de carbono, aquí también tengo un tercer átomo de carbono, un cuarto átomo, 5 átomos de carbono, 6 átomos de carbono, 7 y 8 átomos de carbono. Entonces, lo primero que voy a hacer es determinar la cadena más larga. Fíjense que yo puedo tener una cadena continua de esta manera, ¿cierto? De esta manera puedo tener una cadena continua, pero tendría 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos. Si manejo una cadena así, tendría 5 carbonos. También por este lado puedo tener otra cadena continua. Miren, 1, 2, 3, 4 y aquí subir 5 carbonos. Entonces tendría otra cadena también de, bueno, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Tendría con el que queda aquí arriba. 6 carbonos, pero ninguna de las dos corresponde a la cadena más larga. Siempre debo buscar la cadena que más cantidad de átomos de carbono tenga. Por eso aquí la tenemos marcada en rojo, es la cadena más larga que tenemos. Esa es la primera regla, buscar la cadena más larga porque esa va a ser mi cadena principal y es la que le va a dar nombre al alcano. Entonces, un alcano lineal de 8 carbonos se llama octano, ¿cierto? Octano. Entonces, en este caso, mi cadena más larga es de 8 carbonos. Entonces, voy a tener un octano. Eso es la primera regla. Miremos aquí este otro ejemplo. Entonces, podemos tener esta cadena que tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Podría tener también esta cadena hacia acá con 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono, ¿cierto? Pero nos fijamos que la cadena más larga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tiene 8 átomos de carbono. Y fíjense que en esta ocasión la cadena no está en una sola línea, no está horizontal. Es para que nos demos cuenta que las cadenas no siempre van a estar en horizontal o en vertical, sino que puede, desde que sea continua, no interesa la forma que tenga. Lo importante es que sea una cadena continua. En este caso también tengo una cadena de 8 carbonos. Y aquí tenemos el tercer ejemplo. Lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, si la hubiéramos tomado en este sentido. Si la hubiéramos tomado de aquí hacia arriba, que también es continua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí también tendríamos 8 carbonos. Y la que tomamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. También es de 8 carbonos. En ese caso, hubiera podido tomar cualquiera de las dos. ¿Sí? Lo hubiera podido tomar en este sentido o en el sentido en el que está aquí. No hay ningún problema. Lo importante es que sea la cadena continua de carbonos más larga. ¿Hasta ahí estamos entendiendo la primera regla?
Ok, por favor no copien los nombres porque ahorita todavía no hemos llegado al nombre como tal. Solamente estamos en la cadena más larga. Entonces, tomen el apunte única y exclusivamente de las cadenas y resalten, así como está, con otro color o bueno, como ustedes lo quieran manejar en su cuaderno, cuál es la cadena más larga. Eso es lo primero que debemos determinar en un alcano ramificado. Si hay alguna pregunta, quedo pendiente mientras toman el apunte. La segunda regla, bueno, vamos a borrar aquí las anotaciones. Listo. Bueno, la segunda regla, entonces, consiste en determinar cuáles son los sustituyentes que tiene eh, cada una de las cadenas más largas. Y cambiamos la terminación ano, según la cantidad de carbonos que tenga, por il, ¿cierto? Entonces, en este caso, el nombre del alcano, primero vamos a tener los sustituyentes. Primero se van a nombrar siempre los sustituyentes y al final va el nombre de la cadena principal. Eh, eh, es importante tener presente que vamos a enumerar la cadena principal por el lado más cercano a los sustituyentes. O sea, no siempre va a ser de izquierda a derecha, sino que debemos tener presente que esté más cerca a los sustituyentes. ¿Quiénes son los sustituyentes? Los que no hacen parte de la cadena principal. Entonces, miremos aquí. Tenemos nuestra cadena principal y la enumeramos. Fíjense que el sustituyente en este caso es el que está aquí en negrito. Él está ubicado aquí en este carbono. Si yo lo nombro de derecha a izquierda, sería 1, 2, 3, 4, me quedaría en el carbono 4. Pero si lo nombro de izquierda a derecha, me va a quedar en el carbono 2. Entonces tengo que numerar la cadena por el lado que me quede más cerca al sustituyente. ¿Listo? Por el lado que me quede más cerca al sustituyente. Ahora, reviso este sustituyente. ¿Cuántos carbonos tiene? Fíjense que tiene solo uno, que es aquí en este extremo, porque este carbono de aquí es de la cadena, ¿cierto? Entonces, el único carbono que tiene este sustituyente es uno. El nombre del alcano de un carbono es metano, ¿cierto? Metano. Entonces, en este caso, cambio la terminación ano por il y me queda como metil, metil. ¿Listo? Porque cambio la terminación ano por il. Ahora, ¿en qué carbono está? En el carbono 2. Entonces, para nombrar el compuesto, debo escribir primero el localizador, que es el carbono donde se encuentra el sustituyente. Guión, siempre separamos con guiones, 2 guión, metil, que es el sustituyente que está en ese carbono, metil, y la cadena larga la nombro como el alcano lineal, pentano, porque es de 5 carbonos. En el carbono 2 tengo un sustituyente de un solo carbono, que sería el metil, y terminamos con el nombre de la cadena, que en este caso es pentano. ¿Está claro este primer ejemplo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, vamos con el segundo ejemplo. Aquí tenemos una cadena de 6 carbonos, ¿cierto? Fíjense que si la miramos aquí hacia arriba, nos va a formar 5. Y si la colocamos por este lado, también nos va a formar 6. Podríamos ubicarla también por este lado, no habría problema. ¿Listo? Pero entonces, siempre ubicamos la cadena lineal más larga. Vamos a revisar entonces la numeración. Si yo enumero de izquierda a derecha, el sustituyente me va a quedar en 1, 2, 3, 4, en el carbono 4. Pero si la numero de derecha a izquierda, me queda en el 3. Por esa razón, escogemos enumerar de derecha a izquierda. ¿Para qué? Para que me quede el número más bajo posible. Ahora, reviso el sustituyente. Fíjense que aquí tengo un vértice. Esto significa que aquí hay un carbono
y aquí en el extremo tenemos otro carbono. Es decir, que mi sustituyente tiene dos carbonos. El alcano de dos carbonos se llama etano. Etano. Entonces cambio la terminación ano por il. Y en este caso, entonces, coloco primero el localizador, el número del carbono donde está el grupo alquilo, que en este caso es 3, guión etil, siempre primero va el sustituyente, y luego la cadena. Fíjense en que entre el sustituyente y la cadena no hay guiones, no hay comas, no hay nada. Etilhexano, ¿sí? Nombre seguido, sin colocar ningún tipo de, de, de separación entre uno y el otro. Acá, de igual manera, entonces ya hemos escogido nuestra cadena más larga de 8 carbonos y lo mismo, revisamos la numeración. 1, 2, 3, 4. Si lo hubiera numerado por este lado, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, siempre voy a escoger el menor. Aquí me doy cuenta que hay un carbono, aquí hay otro carbono. Entonces, mi sustituyente es de 2 carbonos. Lo mismo. Entonces, es el grupo alquilo etil. Etil porque proviene del etano. Son 2 carbonos. Entonces, en el carbono 4, etil octano. Octano porque la cadena más larga es de 8 carbonos. ¿Está entendida la segunda regla? Perfecto. Si alguien tiene preguntas, chicos, ya saben que las pueden hacer. No hay problema. Lo importante es que nos quede todo muy claro porque, como les digo, estas reglas se van a aplicar a todas las funciones químicas orgánicas. Entonces, por favor, tomamos el apunte de la regla número 2 con sus ejemplos. En la regla número 3, entonces, es cuando tenemos varios sustituyentes. Fíjense que vamos aumentando el nivel de complejidad. En la regla 1 solamente mirábamos el largo de la cadena. En la regla 2 ya vamos a nombrar la cadena cuando tenemos un sustituyente. Y en la regla 3, entonces, ¿cómo vamos a nombrar los sustituyentes cuando tenemos más de uno en la cadena? Entonces, aplicamos siempre la regla 1 y la regla 2, ¿cierto? Entonces, en el primer ejemplo, escogemos la cadena más larga. Fíjense que tiene 8 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 carbonos. Si enumeramos de derecha a izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, voy a encontrar el primer sustituyente en el carbono 5 y el segundo en el carbono 6. Pero si nombro de izquierda a derecha, entonces el primer sustituyente va a estar en el carbono 3 y el segundo en el carbono 4. Entonces siempre vamos a buscar los números más pequeños para los sustituyentes. Recordemos que cada vértice tiene un carbono, ¿cierto? Y cada extremo tiene un carbono. Entonces vamos a determinar aquí nuestros sustituyentes. Entonces, permítanme un segundo. No quiere anotar. Ya vamos otra vez. Listo. Aquí vemos que hay un solo carbono, ¿cierto? Sustituyente de un solo carbono. Y aquí tenemos un sustituyente de 2 carbonos, un vértice y un extremo. El de 2 carbonos ya sabemos que se llama etil porque proviene del etano y el de un carbono metil porque viene del metano. Los sustituyentes los vamos a escribir en orden alfabético, no en orden de la numeración del carbono, ¿cierto? Porque si fuera por orden numérico iría primero el 3 y luego el 4. Pero los sustituyentes los nombramos en orden alfabético y siempre colocando primero el localizador. Entonces, 4-etil, fíjense que colocamos 4-etil, guión 3, los números sí los separamos siempre por guiones. Guión 3, guión metil. Entonces, en el carbono 4 tengo un etil, en el carbono 3 tengo un metil y mi cadena larga, octano. ¿Sí? 4-etil, 3-metil, octano. Entonces, los sustituyentes, vuelvo y repito, los nombro en orden alfabético. Cuando tengo más de un sustituyente, los nombro en orden alfabético. Ahora, en este otro tenemos
una cadena de 6 carbonos, ya nos podemos dar cuenta que para que los números queden lo más bajo posible, enumeramos de izquierda a derecha, de tal manera que los sustituyentes me quedan en el carbono 2 y en el carbono 4. Pero en este caso, fíjense que los dos sustituyentes son iguales. Cuando tengo dos sustituyentes iguales, coloco los números correspondientes, 2 y 4, y los separo por comas, 2,4. Guión, utilizo el prefijo di para decir que son dos metil. Dimetilhexano. Dimetilhexano. ¿Por qué? Porque son dos. Si tuviera 3 metil, sería tri. Si tuviera 4, tetra. Si tuviera 5, penta. Entonces, cuando tengo varios sustituyentes que son iguales, debo utilizar ese prefijo antes del sustituyente para indicar cuántos tengo del mismo. Y los números me van a decir en qué carbonos están. ¿Sí? En el carbono 2 y en el carbono 4 tengo metil, entonces dimetil, son dos. Uno en el carbono 2 y otro en el carbono 4. El nombre del sustituyente y el nombre de la cadena del alcano correspondiente. ¿Está claro la regla 3? Si son sustituyentes diferentes, en orden alfabético. Si son sustituyentes iguales, utilizo los prefijos di, tri, tetra, penta, hexa, según la cantidad de veces que se repita mi sustituyente, que es igual. ¿Listo? Tomamos el apunte de la regla 3. Me indican si hay alguna pregunta o si algo no está claro. Vamos con la regla número 4. Aquí en la regla número 4 se aplica algo que ya les expliqué en la anterior y es cuando tenemos varios sustituyentes del mismo, ¿cierto? Pero adicional, vamos a ver qué sucede cuando los dos sustituyentes están en el mismo carbono, cuando se repiten y además están en el mismo carbono. Entonces aquí tenemos nuestra cadena larga de 6 carbonos, es la cadena más larga de este compuesto. Y vemos que en el carbono 3 y en el carbono 4 tenemos sustituyentes. Esos sustituyentes son grupos metil, que fíjense que solo tienen un carbono. Metil, metil, metil y metil. Bueno, y también es importante que nos demos cuenta que si yo enumero en cualquiera de los dos sentidos me va a dar el mismo caso, enumerar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, voy a tener los sustituyentes en el carbono 3 y 4. Entonces, en ese caso no hay problema por donde hubiera empezado a numerar. En el carbono 3 tengo dos sustituyentes, entonces lo debo escribir dos veces. ¿Sí? Si está en el mismo carbono, dos sustituyentes que sean iguales, debo escribir el localizador o el número de carbono dos veces. Entonces, 3, 3, ¿sí? Para indicar que en el carbono 3 hay dos sustituyentes. Lo mismo sucede con el carbono 4, 4, 4, ¿cierto? Como son del mismo, pues los nombro así, 3, 3, 4, 4. Y fíjense el prefijo, tetra, porque me está indicando que hay 4. 3, 3, 4, 4, tetrametil hexano, ¿cierto? Todos son metil, entonces son exactamente iguales. Iguales. Entonces, 3, 3, 4, 4, tetrametil hexano. Por otro lado, tenemos acá este ejemplo con 8 átomos de carbono que tiene la cadena más larga. Y aquí entonces tenemos nuestros sustituyentes. Los enumeramos de este lado para que nos queden los números más pequeños. Y aquí nos damos cuenta que tenemos en el carbono 2 dos grupos metil. En el carbono 3 un grupo etil. En el carbono 5 otro grupo etil. Y en el carbono 6 otro grupo etil. Es decir, tengo 3 etil y 2 metil. Recuerden que va en orden alfabético del sustituyente, no del prefijo, sino del sustituyente. Entonces, primero está la E antes que la M, entonces por eso primero el etil y luego el metil. Entonces decimos carbono 3, carbono 5 y carbono 6
tienen etil. Como son tres, tri. 3, 5, 6, trietil. Tri haciendo referencia a que son tres grupos etil. Y en el carbono 2, en el mismo carbono 2 hay el metil. Entonces, 2, 2, recuerden que siempre debo nombrarlo, la cantidad de veces que esté el sustituyente. 2, 2, dimetil, porque son dos. Dimetil octano. ¿Mm? Entonces, esto es la ampliación de la regla anterior, ¿sí? O sea, es de la misma regla. Solamente que lo que tenemos presente es cuando los sustituyentes están en el mismo carbono, debo numerar dos veces, tres veces, las veces que sea que se repita el sustituyente en el mismo carbono, debe aparecer repetido el número. Y los prefijos, ti, tri, tetra, según la cantidad de veces que se repiten. Y nuevamente recordamos que se enumeran cuando son más de un sustituyente diferente en orden alfabético. Siempre en orden alfabético. Ok, tomemos el apunte de esta, que es de la misma regla que estamos viendo, la misma regla 3. Recuerden que si hay preguntas, las pueden hacer. Bueno, chicos, con esta parte terminamos por el día de hoy. Nos encontramos nuevamente el día miércoles, creo, o mañana, bueno, para terminar de revisar las otras reglas y hacer algunos ejercicios de nomenclatura de alcanos. Que tengan excelente resto de día. Que Dios los bendiga. Chao a todos.